Los criterios de divisibilidad son reglas que nos van a servir para saber si un número es divisible entre otros sin necesidad de realizar la división. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero saber si este número 8 es divisible entre 2, pues obviamente tengo que resolver esta división. Recuerden que un número es divisible entre otro siempre y cuando su cociente es un número exacto. Entonces, yo tengo que saber si esta división me da como cociente un número exacto para saber si el número 8 es divisible entre 2. La resuelvo, busco un número que multiplicado por 2 me dé 8, es 4. Entonces 4 por 2, 8, para 8, 0. Aquí si ustedes se dan cuenta, el residuo me dio 0. Por lo tanto estamos hablando de una división exacta y en consecuencia su cociente es un número exacto. Por lo tanto 8 es divisible entre 2. Otro ejemplo, si yo quiero saber si el número 4 es divisible entre 2, tengo que resolver de todos modos esta división para saber si mi cociente exacto es un número 2. Entonces busco un número que multiplicado por 2 me dé 4, es 2. 2 por 2, 4, para 4, 0. Acá también me doy cuenta que el residuo es un número 0. Por lo tanto es una división exacta y su cociente es un número exacto. Entonces el número 4 es divisible entre 2 porque su cociente es un número exacto. Sin embargo, estas operaciones son sencillas y sus resultados son evidentes. Ahora, ¿qué pasa cuando nos tocamos con un número más grande? Por ejemplo, el número 428. Si yo quiero saber si 428 es divisible entre 2, pues obviamente al tratar de resolver la división, pues me voy a encontrar con que es una división un poquito más compleja y tiene mucho más pasos. Pero al fin de cuentas, aquí nos vamos a dar cuenta si es divisible o no entre 2. Trato de resolver esta división, busco un número que multiplicado por 2 me dé 4, es 2. 2 por 2, 4, para 4, 0. Bajo el número 2, busco un número que multiplicado por 2 me dé 2, es 1. 2 por 1, 2, para 2, 0. Y agarro y bajo el 8. Busco un número que multiplicado por 2 me dé 8 y es 4. 4 por 2, 8, para 8, 0. Si ustedes se dan cuenta, aquí también el residuo es 0. Por lo tanto, el cociente es un número exacto y esto me lleva a la conclusión de que 428 es divisible entre 2. Obviamente no todos los números van a ser divisibles de otro, es decir que su cociente va a ser un número exacto. Por ejemplo, si yo tengo el 427 y lo quiero dividir entre 2, realizo la operación y voy a determinar si el cociente es un número exacto o no para saber si el número 427 es divisible entre 2. Busco un número que multiplicado por 2 me dé 4, serían 2. 2 por 2, 4, para 4, 0. Bajo el número 2, busco un número que multiplicado por 2 me dé 2, sería 1. 2 por 1, 2, para 2, 0. Bajo el 7, busco un número que multiplicado por 2 me dé 7, obviamente no lo hay, solamente hay uno que se acerca al 7 que sería el 3. 2 por 3, 6, para 7, 1. Si ustedes se dan cuenta, aquí el residuo ya no es 0, sino es la unidad. Esto me lleva en consecuencia de que es una división inexacta. Es decir, si yo sigo y continúo con la división, me va a dar aquí un punto y voy a seguir con decimales. Entonces estamos hablando que ya el cociente no es un número exacto. Entonces 427 no es divisible entre 2. Entonces para saber si un número es divisible entre otros, tengo que estar resolviendo las divisiones. Los criterios de divisibilidad precisamente es lo que me ayuda a evitar que yo haga todas estas divisiones, simple y sencillamente siguiendo reglas que me van a servir para saber si esos números van a ser divisibles entre otros sin necesidad de realizar la división. Y es lo que vamos a ver a continuación.